En las profundidades del estado de Shan, en Myanmar, existe un valle que el tiempo parece haber olvidado, un lugar donde la historia se pudre en silencio bajo un manto de humedad y vegetación. Aquí, la jungla no susurra, sino que respira, un organismo vivo y paciente que lentamente devora los vestigios de una ambición desmedida. El aire es denso, cargado con el aroma de la tierra húmeda y las flores en descomposición, un perfume fúnebre para un reino caído. Llegar a este punto del mapa es un acto de arqueología en sí mismo, un viaje a través de caminos que se desvanecen y territorios controlados por memorias de conflictos pasados. Lo que se encuentra al final no es un tesoro, sino un testamento. Dispersos por el valle de Homong, los esqueletos de hormigón de una ciudad fantasma se alzan como lápidas grises entre la esmeralda implacable de la selva. Esto no fue simplemente una mansión, sino el centro neurálgico de un imperio. Fue una capital autoproclamada, una ciudadela fortificada que albergó a más de 10.000 almas, entre soldados, familias y operarios de una vasta maquinaria criminal. Hoy sus calles están vacías, sus edificios son cáscaras huecas y su único soberano es el silencio. La naturaleza ha emprendido una reconquista metódica. Enredaderas gruesas como serpientes se aferran a las fachadas, abriendo grietas en el concreto con la persistencia del agua. Las raíces de los árboles levantan los cimientos de lo que una vez fueron cuarteles, y el musgo pinta de un verde enfermizo las paredes que alguna vez representaron un poder absoluto. Cada estructura en ruinas cuenta una parte de la historia. Allí, el esqueleto de un hospital, con sus salas de operaciones expuestas al cielo, un lugar que prometía vida mientras su financiación se basaba en la muerte distribuida a escala global. Su propósito dual, un acto de propaganda y un centro de poder, ahora es solo un eco perdido entre los muros derruidos. Más allá, los restos de una escuela, donde los pupitres oxidados yacen volcados sobre un suelo cubierto de hojas. Aquí, a una generación de niños se le enseñó una lealtad forjada en la ideología del nacionalismo y la obediencia a un solo hombre, una educación financiada por el comercio de heroína. El conocimiento impartido era una herramienta más del control. En el corazón del complejo, la residencia del líder permanece relativamente intacta, pero violada. No era un palacio ostentoso al estilo de otros capos. Su diseño era funcional, casi modesto. Una villa de 2 pisos cuya verdadera opulencia no residía en el mármol o el oro, sino en su impenetrabilidad, en los anillos de seguridad que la convertían en el centro de una telaraña mortal. Ahora, sus ventanas son cuencas vacías que miran hacia un dominio perdido. El interior, despojado de todo valor, revela una distribución pensada para la paranoia. Pasillos que permitían una vigilancia constante, habitaciones sin adornos innecesarios y una sensación palpable de que cada rincón fue diseñado con la amenaza de la traición en mente. El complejo funcionaba con una autonomía casi total, una declaración de soberanía. Los restos de una planta hidroeléctrica propia yacen cubiertos de óxido, un símbolo de su independencia energética. Cerca, antenas parabólicas gigantes, ahora inclinadas y corroídas, apuntan al cielo como telescopios mudos que alguna vez conectaron este rincón aislado del mundo con las noticias y los mercados internacionales. Quizás el elemento más surrealista de este paisaje de decadencia es lo que yace en las afueras del núcleo urbano. Un campo de golf de 9 hoyos, completamente devorado por la maleza. El césped meticulosamente cuidado es ahora una maraña de hierba salvaje, y los búnkeres de arena se han convertido en charcos de agua estancada. Este campo de golf, en medio de la jungla birmana,
era el máximo símbolo de la megalomanía de su creador. Un gesto de poder absurdo y desafiante, un lugar para el ocio y las negociaciones de alto nivel, donde se cerraban tratos mortales con la misma calma con la que se calculaba un put. Era una fantasía de legitimidad construida sobre un terreno ilegal. Caminar por este lugar es sentir el peso de lo que ya no está. Una vasta explanada, ahora un campo irregular de tierra y hierba, fue en su día un patio de armas. Aquí, miles de soldados uniformados marchaban en desfiles militares perfectamente coreografiados, exhibiendo armamento pesado ante las cámaras de periodistas internacionales invitados. El poder era un espectáculo, una actuación cuidadosamente dirigida para el mundo exterior. La imagen proyectada era la de un ejército revolucionario luchando por la libertad de su pueblo. La realidad, oculta tras el telón de acero de la propaganda, era la de un ejército privado cuya única función era proteger la cadena de producción y distribución de narcóticos más grande del planeta. El silencio que ahora reina es profundo, casi físico. Es la ausencia del ruido de los generadores, de las órdenes gritadas en el patio, del movimiento constante de camiones y caravanas, del murmullo de una ciudad entera dedicada a un único y letal propósito. Este silencio es el verdadero sonido de la derrota. Las paredes desnudas parecen absorber la luz, y el aire en el interior de los edificios es frío, incluso bajo el sol tropical. Hay una melancolía persistente, la sensación de que las emociones extremas vividas aquí, el miedo, la lealtad, la paranoia, la euforia del poder, han dejado una impregnación psíquica en el ambiente. Se puede imaginar la tensión que vibraba en estos espacios. Las reuniones secretas en salas de mando subterráneas, las sentencias de muerte dictadas con una calma burocrática. El almacenamiento de toneladas de opio crudo y lingotes de oro en bóvedas ocultas. El complejo era un banco central del crimen, una sala de justicia y una cámara de ejecución, todo en uno. La decadencia no es solo material, sino también simbólica. Cada viga de acero que se oxida, cada trozo de concreto que se desprende, representa el desmoronamiento de una estructura de poder que se creía eterna. El constructor de este reino se veía a sí mismo no como un criminal, sino como un monarca, un padre fundador. Pero los cimientos de su nación estaban mezclados con veneno, y una estructura así no puede perdurar. La jungla, indiferente a las ambiciones humanas, simplemente espera. Su crecimiento lento y constante es una fuerza más poderosa que cualquier ejército, su paciencia más duradera que cualquier dinastía. El complejo de Ho-Mong no fue destruido por un solo golpe cataclísmico. Se pudrió desde dentro, carcomido por la traición, la presión internacional y la insostenibilidad de su propia existencia. Su caída fue tan metódica como su construcción, un proceso de desintegración que culminó en este abandono. Este lugar es un monumento a la fragilidad del poder que se obtiene a través del sufrimiento ajeno. Cada edificio en ruinas es una estrofa en un poema épico sobre la arrogancia y la caída, un recordatorio de que los imperios construidos sobre cimientos morales corruptos están destinados a convertirse en polvo. La escala de la operación que aquí se dirigía es casi inimaginable. Desde este valle aislado se controlaba aproximadamente el 70% del suministro mundial de heroína. Millones de vidas en ciudades lejanas fueron destruidas para financiar esta utopía militarizada en la jungla. La ironía es palpable. Un lugar que proyectaba una imagen de orden, disciplina y propósito comunitario era, en realidad, el epicentro de un caos global. La escuela que educaba a los niños Shan lo hacía con dinero que creaba huérfanos en otros continentes.
El hospital que salvaba a sus soldados lo hacía con ganancias que llenaban las morgues de Occidente. Hoy las ruinas no juzgan, simplemente existen, como la evidencia física de un capítulo cerrado. Son el resultado final de una ecuación donde la ambición desmedida, multiplicada por una violencia estratégica y una genialidad logística, inevitablemente da como resultado cero. Un imperio reducido a escombros. La historia de este lugar no es solo la de un narcotraficante, sino la de un hombre que intentó construir una nación. Un hombre que se autoproclamó príncipe, que comandó un ejército y que desafió a superpotencias. Y este valle fue su escenario, su fortaleza y, finalmente, su tumba simbólica. El sol se filtra a través del dosel de la jungla, iluminando motas de polvo que danzan en el aire estancado de lo que fue una oficina de mando. Aquí se tomaron decisiones que alteraron la geopolítica y destruyeron innumerables vidas. Ahora solo queda el eco de un poder que se desvaneció como el humo. Estas ruinas son el punto final, la conclusión ineludible de la historia. Pero para comprender la magnitud de este colapso, para descifrar el lenguaje de estas piedras rotas, primero hay que entender la fuerza que las levantó. Hay que excavar en el pasado y desenterrar el origen del sueño. Este reino de concreto y jungla no nació de la nada. Fue la manifestación física de la voluntad de un solo hombre, un arquitecto del crimen cuya visión era tan vasta como su crueldad. El lujo y el poder fueron solo la fachada. Lo que realmente se construyó entre estos muros y cómo se derrumbó es una historia que aún palpita bajo las ruinas. El lujo era solo la superficie. Lo que sucedió aquí dentro, pocos se atrevieron a saberlo. Para descubrir los secretos que cimentaron este imperio y precipitaron su caída, continúe este viaje con nosotros. Suscríbase para no perderse el ascenso y la caída de las fortalezas más notorias de la historia. Para que un imperio de concreto se levante, primero debe existir una idea en la mente de su arquitecto. Antes de que el valle de Homong se convirtiera en una ciudadela, antes de que el nombre Kun Sa se convirtiera en sinónimo de terror y poder, existió un hombre llamado Zhang Qifu. Nació en 1934, en un rincón nebuloso del estado de Shan, un producto de la tierra misma, hijo de un padre chino y una madre de la etnia Shan. Esta dualidad de sangre sería el eje sobre el que giraría toda su existencia. Desde su nacimiento, habitó un espacio intermedio, no completamente chino, no completamente Shan, en una región donde las lealtades eran tan fluidas como las fronteras. Aprendió desde niño que la identidad no era un hecho, sino una herramienta, una máscara que podía ser elegida y moldeada según la necesidad del momento. La Birmania de su juventud era un mosaico de conflictos fracturados. Tras la independencia del dominio británico, el país se desintegró en una guerra civil perpetua, con el gobierno central luchando contra una miríada de ejércitos insurgentes étnicos, cada uno reclamando su propio territorio y su propia soberanía. Era un vacío de poder, un lienzo en blanco para hombres con la ambición suficiente para pintarlo a su imagen. En este caos, el joven Zhang Qifu encontró su primera educación. No fue en un aula, sino en la jungla, entre los remanentes del ejército nacionalista chino, el Kuomintang, que había huido a Birmania tras su derrota a manos de Mao Zedong. Con ellos aprendió las artes de la guerra de guerrillas, la disciplina militar y, lo más importante, la logística del único producto que garantizaba la supervivencia en esa tierra sin ley, el opio. El opio era la verdadera moneda del Triángulo Dorado. Fluía por las venas de la región, financiando ejércitos, comprando lealtades y derrocando gobiernos. Zhang Qifu observó y aprendió. Entendió que el control sobre la amapola era el control sobre el destino.
El poder no emanaba de la ideología, sino de la capacidad de armar y pagar a los hombres que la defendían. Su primer movimiento fue un acto de creación de identidad. Desechó su nombre de nacimiento, Zhang Qifu, que delataba su herencia china, y adoptó un título que resonaba con las aspiraciones de su pueblo materno. Se autoproclamó Kun Sa, que se traduce como príncipe próspero. Fue su primera construcción, no de concreto sino de mito. Con este nuevo nombre comenzó a forjar su propio ejército. Al principio, operó bajo un programa gubernamental llamado Kakwe-Ye, milicias locales autorizadas por Rangoon para luchar contra los insurgentes comunistas. A cambio, se les permitía traficar con opio. Fue una lección fundamental. El poder establecido podía ser un socio conveniente, siempre que sus intereses se alinearan con los propios. Kun Sa demostró ser un líder carismático y un estratega astuto. Utilizó la protección del gobierno para eliminar a sus rivales en el comercio de opio, consolidando su control sobre las zonas de cultivo. Jugaba un doble juego con una maestría consumada, presentándose ante el gobierno como un aliado anticomunista y ante su gente como un protector de la etnia Shan. Pero su verdadera genialidad fue la fusión de dos ideas aparentemente irreconciliables: el narcotráfico y el nacionalismo. Comprendió que la lucha por la independencia del pueblo Shan era una causa noble y poderosa, una narrativa que podía inspirar una lealtad fanática. También comprendió que esa lucha necesitaba una financiación que ninguna potencia extranjera proporcionaría. Así nació su gran justificación. No se presentaría al mundo como un traficante de drogas, sino como un líder revolucionario. El opio no era un veneno que destruía vidas en Occidente, era un impuesto revolucionario, un mal necesario para financiar la compra de armas, uniformes y alimentos para su ejército, el Mong Thai Army, y liberar a su pueblo de la opresión birmana. Esta narrativa transformó su operación. Ya no era una simple banda criminal, era un movimiento de liberación nacional. Los agricultores que cultivaban amapola no eran cómplices, sino patriotas que contribuían a la causa. Los soldados que protegían las caravanas de heroína no eran matones, sino soldados de la libertad. Kun Sa se convirtió en el arquitecto de una realidad paralela. Con esta maquinaria ideológica y financiera en marcha, su poder creció exponencialmente. Su ejército se hinchó hasta contar con 20.000 hombres bien armados. Su control sobre el Triángulo Dorado se volvió casi absoluto. Pero un rey necesita un castillo, y un movimiento necesita una capital. La vida de fugitivo en campamentos móviles ya no era suficiente para la escala de su ambición. Fue entonces cuando la visión de Ho-Mong comenzó a tomar forma en su mente. No era el sueño de una mansión lujosa, un monumento a la riqueza personal como el de otros capos. Era algo mucho más grandioso y complejo. Era el sueño de un Estado, la manifestación física de su soberanía autoproclamada. La necesidad de un centro de comando permanente se volvió una obsesión estratégica. Necesitaba un lugar seguro desde donde dirigir su imperio, un lugar lo suficientemente remoto para ser inexpugnable, pero lo suficientemente conectado para gestionar una red de distribución global. Un lugar que fuera a la vez una fortaleza militar y una capital administrativa. La elección del valle de Ho-Mong fue un cálculo de genio militar. Rodeado de montañas escarpadas y densa jungla, con un único acceso principal fácilmente defendible, era una fortaleza natural. Quien controlara el valle controlaría su propio destino, aislado de las incursiones del ejército birmano y de los ataques de sus rivales. Pero la visión iba más allá de la seguridad. Kun Sa imaginó una ciudad completa, una utopía militarizada que demostraría al mundo su capacidad para gobernar.
Si podía construir y administrar una comunidad funcional en medio de la nada, ¿quién podría negar su legitimidad como líder de una nación? El complejo de Ho-Mong sería el reflejo de su psique dual. Por un lado, la paranoia del criminal. La residencia del líder estaría en el corazón mismo del complejo, protegida por anillos concéntricos de cuarteles, puestos de control y la lealtad de sus tropas de élite. Cada pasillo, cada ventana sería diseñado con la amenaza de la traición en mente. Por otro lado, la megalomanía del estadista. La ciudad tendría todo lo que un Estado soberano necesita: un hospital para cuidar de sus soldados y del pueblo, una herramienta de propaganda que mostraba su rostro benévolo, escuelas para adoctrinar a la siguiente generación en la lealtad a su causa y a su persona. Quería una planta hidroeléctrica para no depender de nadie, una declaración de independencia energética. Quería antenas parabólicas gigantes para conectarse con el mundo exterior en sus propios términos, para observar a sus enemigos y para proyectar su propia imagen. Ho-Mong sería su ventana al mundo y su escudo contra él. La construcción de este complejo no fue un acto de vanidad impulsiva, sino la culminación lógica de su proyecto de vida. Cada edificio era una pieza en su tablero de ajedrez geopolítico. Cada estructura era una declaración de intenciones. Estaba construyendo no solo un refugio, sino un legado. El dinero para financiar esta empresa monumental provenía directamente de las calles de Nueva York, Sydney y Ámsterdam. Cada ladrillo de Ho-Mong estaba cimentado con la miseria de millones de adictos anónimos. La heroína de alta pureza, la famosa China White, era el capital de inversión para su ciudadela en la jungla. Kun Sa supervisaba personalmente los planos y la construcción. No era un arquitecto de profesión, pero tenía la visión de un fundador. Entendía el poder del simbolismo. Sabía que la imagen de una ciudad ordenada y próspera en medio de la anarquía del estado de Shan sería su más poderosa herramienta de relaciones públicas. Invitaba a periodistas internacionales a su fortaleza en construcción, guiándolos a través de las obras, explicando su visión. Se presentaba no como el príncipe de la muerte, como lo llamaba la DEA, sino como un constructor de naciones, un Moisés para el pueblo Shan, guiándolos hacia una tierra prometida financiada por el comercio global de narcóticos. La residencia en el centro del complejo, aunque funcional, era el epicentro psicológico de todo. No necesitaba estar adornada con oro. Su lujo residía en su impenetrabilidad. Era la cabina de un piloto, el cerebro de un vasto organismo biomecánico cuyo cuerpo era el ejército y cuya sangre era la heroína. Desde allí podía controlar cada aspecto de su imperio: la logística de la cosecha, la producción en los laboratorios clandestinos, la protección de las caravanas, la negociación con los sindicatos criminales internacionales y la planificación de las operaciones militares. Ho-Mong sería el sistema nervioso central de su narcoestado. La obsesión por construir este lugar era también una manifestación de su necesidad de control absoluto. En el mundo exterior era un hombre buscado, un paria internacional, pero dentro de los límites de Ho-Mong, él era la ley. Él era el Estado. Él era Dios. El complejo era su universo personal, creado a su medida. A diferencia de los palacios ostentosos de otros criminales, que a menudo son solo fachadas de poder, cada elemento de Ho-Mong tenía un propósito estratégico. Las barracas no solo albergaban soldados, sino que formaban un muro humano. El hospital no solo curaba, sino que generaba lealtad. La escuela no solo educaba, sino que moldeaba mentes. El complejo era, en esencia, la materialización de su engaño, una estructura física que daba credibilidad a su narrativa revolucionaria. Era una ciudad que parecía demasiado real, demasiado funcional,
para ser simplemente la base de un narcotraficante. Era un truco de magia a escala arquitectónica. La construcción de Homong fue un proceso lento y metódico, que se extendió a lo largo de años. Cada nueva ala, cada nuevo edificio, representaba un aumento en su poder e influencia. El crecimiento de la ciudadela reflejaba el crecimiento de su imperio, una expansión paralela de concreto y control criminal. Mientras los cimientos se hundían en la tierra roja del valle, Hun-Sa se consolidaba como el indiscutible rey del opio. Su ambición no conocía límites. Ya no se contentaba con ser un señor de la guerra regional. Se veía a sí mismo como un actor en el escenario mundial, un igual a los presidentes y primeros ministros que lo condenaban. Homong era su carta de presentación, su desafío al orden mundial. Era una declaración de que había creado algo duradero a partir del caos, un orden propio financiado con el desorden ajeno. La fortaleza era la encarnación de su voluntad, una cicatriz de concreto impuesta sobre el rostro de la jungla. Así, el hombre nacido como Chang Qifu, el hijo de dos culturas, se preparaba para reinar desde el trono que él mismo había construido. El príncipe próspero estaba a punto de ocupar su palacio, un palacio que era también una prisión, un santuario que era también un objetivo. La estructura que se levantaba en el valle de Homong era más que la suma de sus partes. Era el testamento de un hombre que creía poder doblegar la realidad a su voluntad, que intentó construir una nación sobre cimientos de veneno, convencido de que la fuerza de sus muros podría contener la podredumbre moral que los financiaba. El sueño de poder estaba tomando forma física. La ambición se estaba convirtiendo en arquitectura, y mientras las paredes se alzaban, proyectando su sombra cada vez más larga sobre el valle, nadie podía prever que estaban construyendo no solo el escenario de un reinado, sino también el mausoleo de un imperio. El ascenso del imperio se midió en toneladas de heroína y se manifestó en toneladas de concreto. Homong dejó de ser un plan para convertirse en una cicatriz en el paisaje, una ciudad que crecía en proporción directa a la expansión de las redes de distribución de Kun-Sa. Cada conquista en el campo de batalla del narcotráfico se traducía en un nuevo edificio. Cada $1.000.000 lavado se convertía en una nueva ala, un nuevo muro. La construcción no era caótica, sino metódica, un reflejo de la mente organizativa de su creador. Primero surgieron las estructuras de control, los cuarteles para el Mong Thai Army. No eran simples barracas, sino anillos concéntricos de defensa, una muralla humana y arquitectónica que sellaba el valle. La ciudad crecía de afuera hacia adentro, protegiendo un núcleo que aún estaba por definirse. Luego vino la construcción de la máscara. El hospital fue una de las primeras estructuras no militares en levantarse, un edificio de 2 plantas, funcional y limpio. Su propósito era doble y contradictorio. Para el mundo exterior y para la población local era un acto de benevolencia, la prueba de que Kun-Sa era un líder que se preocupaba por su gente. En realidad, el hospital era una herramienta de guerra. Sus quirófanos estaban dedicados principalmente a remendar a los soldados heridos en las escaramuzas que protegían las caravanas de opio. Cada vida salvada dentro de sus muros compraba una lealtad inquebrantable, transformando a los campesinos en devotos seguidores dispuestos a morir por el hombre que les proporcionaba cuidados que el Estado birmano jamás les ofreció. Junto al hospital se levantaron las escuelas. El sonido de los niños recitando lecciones se convirtió en la banda sonora diurna de Homong, una capa de inocencia que cubría la maquinaria mortal que la financiaba. La educación era obligatoria, pero el currículo estaba cuidadosamente diseñado. Se enseñaba la historia del pueblo Shan como una crónica de opresión, y a Kun-Sa
como su único y predestinado Salvador. Las aulas se convirtieron en incubadoras de lealtad. A una nueva generación se le adoctrinó para ver el cultivo de la amapola no como un crimen, sino como un acto de resistencia patriótica. El impuesto revolucionario que financiaba su educación y su futuro era el veneno que destruía futuros en otros continentes. En el corazón geográfico y psicológico de este complejo se erigió la residencia del líder. No era el palacio ostentoso que uno podría esperar de un hombre con su riqueza. Era una villa de 2 pisos, de arquitectura funcional, casi austera. Su diseño era una declaración deliberada. No era un hedonista, sino un soldado, un revolucionario. Pero la modestia de la fachada ocultaba la verdadera naturaleza del edificio. Era un búnker psicológico. Su lujo no residía en el mármol o los adornos dorados, sino en su seguridad impenetrable y su diseño paranoico. Los pasillos eran anchos y rectos para evitar emboscadas. Las ventanas estaban estratégicamente situadas para una vigilancia constante, y se rumoreaba la existencia de rutas de escape subterráneas. Era menos un hogar y más una sala de mando. Ho Mong, en su conjunto, era un arma. Cada edificio estaba posicionado con una lógica militar. Las calles anchas no eran para el paseo, sino para permitir el rápido despliegue de tropas y vehículos blindados. Las colinas circundantes no eran un paisaje, sino plataformas de artillería natural, erizadas de puestos de vigilancia y nidos de ametralladoras. El valle entero era una trampa mortal. El poder necesitaba un escenario, y la gran explanada en el centro del complejo se convirtió en su teatro. Aquí, Kun Sa organizaba desfiles militares que rivalizaban con los de cualquier nación soberana. Miles de soldados con uniformes impecables marchaban en perfecta sincronía, exhibiendo misiles antiaéreos, morteros y armas automáticas ante las cámaras de los periodistas internacionales que él mismo invitaba. Estas exhibiciones eran una forma sofisticada de guerra psicológica. Proyectaban una imagen de legitimidad y poderío militar que disuadía al ejército birmano de lanzar una ofensiva total. Transformaban a un narcotraficante en un jefe de Estado de facto, un hombre con quien había que negociar, no simplemente arrestar. La vanidad también encontró su expresión arquitectónica. Una flota de sedanes de lujo y vehículos todoterreno importados se mantenía impecablemente pulida, a pesar de que la mayoría de las carreteras fuera del complejo eran meros senderos de tierra. Eran objetos inútiles en la práctica, pero símbolos potentes del estatus de un rey dentro de los confines de su reino. Sin embargo, ninguna estructura encapsulaba la megalomanía de Kun Sa como el campo de golf de 9 hoyos. Era una visión surrealista, un césped perfectamente cuidado, con trampas de arena y greens tallado a la fuerza en medio de la indomable jungla birmana. Un gesto de desafío absurdo a la naturaleza y a la lógica. Este campo de golf no era solo para el ocio. Sus fairways se convirtieron en salas de reuniones al aire libre, lugares donde se sentía lo suficientemente seguro como para negociar cara a cara con representantes de las tríadas de Hong Kong y sindicatos del crimen de todo el mundo. Se cerraban tratos de heroína por valor de cientos de millones de dólares con la misma calma con la que se alineaba un put. La autonomía del complejo era casi total, una declaración de soberanía en sí misma. Una planta hidroeléctrica propia, construida en un río cercano, garantizaba que Ho Mong nunca se quedaría a oscuras, inmune a los cortes de energía que plagaban el resto del país. La energía era independencia, y la independencia era poder. Junto a la planta, gigantescas antenas parabólicas apuntaban al cielo, como flores metálicas buscando una luz diferente. Eran la conexión de Kun Sa con el mundo.
A través de ellas interceptaba comunicaciones, seguía las noticias internacionales y dirigía su imperio global desde el rincón más aislado del planeta. Ho-Mong era una fortaleza amurallada con ventanas electrónicas al mundo. Así, la ciudadela se convirtió en un organismo vivo y pulsante. Sus arterias eran las calles por las que circulaban los convoyes militares, sus pulmones eran los generadores de la planta eléctrica y su cerebro era la modesta villa en el centro, desde donde Kun Sa controlaba cada movimiento, cada respiración de su creación. La fachada de normalidad era casi perfecta. El complejo funcionaba como una pequeña ciudad cualquiera. Había mercados, un templo budista cuyas campanas marcaban el paso del día, familias criando a sus hijos. Era una máscara de civilización tan bien construida que casi lograba ocultar el hecho de que su única razón de existir era facilitar la producción y el tráfico de veneno a escala industrial. Ho-Mong era la obra maestra de Kun Sa, la materialización de su psique dual. Era un arma defensiva, diseñada por su paranoia de criminal acosado. Era una máscara de legitimidad, esculpida por su ambición de estadista. Y era un refugio psicológico, el único lugar en la tierra donde el hijo de un chino y una shan podía ser un rey indiscutible. El imperio había alcanzado su cenit y su capital era el monumento a esa gloria. Una ciudad imposible en un valle prohibido, construida con la arrogancia de un hombre que creía haber doblegado al mundo a su voluntad, sin darse cuenta de que los cimientos de su reino estaban hechos de arena moral. Pero de todas las estructuras que se alzaron en este valle, de todos los símbolos de poder que desafiaban la lógica y la ley, ¿cuál encapsulaba mejor la desmedida vanidad de su creador? El campo de golf imposible en medio de la selva, la flota de vehículos de lujo sin caminos que recorrer, o la calculada modestia de la residencia que ocultaba al rey del opio. Comparta su perspectiva en los comentarios. En la cima de su poder, el complejo de Ho-Mong ya no era una obra en construcción, sino un reino consumado. Era una ciudad-estado en pleno funcionamiento, una utopía militarizada tallada en la jungla que operaba con la precisión de un reloj suizo. Kun Sa, el príncipe próspero, se había convertido en un monarca absoluto. Su voluntad era la única ley en este dominio que él mismo había imaginado y erigido. La ilusión de soberanía era total, tan sólida como el concreto de sus edificios. La vida diaria en Ho-Mong se desarrollaba bajo una capa de normalidad coreografiada. Los mercados bullían de actividad. Los monjes del templo marcaban el ritmo del día con sus cánticos y las risas de los niños llenaban el aire alrededor de las escuelas. A simple vista, era una comunidad próspera y ordenada, un refugio de paz en medio de la anarquía del estado de Shan. Esta fachada era el arma de propaganda más potente de Kun Sa, la prueba viviente de su legitimidad como líder. Pero bajo esta superficie pacífica latía el corazón de una dictadura militar. Cada aspecto de la vida estaba rígidamente controlado por el Mongtai Army. No existía la disidencia, solo la obediencia. La lealtad no era una elección, sino una condición para la supervivencia. Los habitantes de Ho-Mong eran a la vez los súbditos de un rey benévolo y los prisioneros de un sistema totalitario financiado por el narcotráfico. En el epicentro de esta red de control se encontraba la villa de Kun Sa. No era un hogar, sino el sistema nervioso central de un imperio global. Desde una oficina funcional, desprovista de lujos innecesarios, él dirigía cada faceta de su operación. Rodeado de mapas, radios de onda corta y un flujo constante de mensajeros, procesaba informes de inteligencia, dictaba órdenes de producción y planificaba movimientos militares con la calma de un director de orquesta. La información era la moneda más valiosa dentro de los muros, y toda convergía en su escritorio.
Una vasta red de espías e informantes diseminada por todo el sudeste asiático le alimentaba con datos sobre los movimientos del ejército birmano, las actividades de carteles rivales y las investigaciones de la DEA. Cada rumor, cada traición, cada oportunidad era analizada dentro de esa sala de mando. Desde este valle aislado, la influencia de Kun Sa se extendía a través de los continentes. Las gigantescas antenas parabólicas eran sus portales al mundo exterior, a través de los cuales monitoreaba los mercados financieros, se comunicaba con sus distribuidores en Nueva York y Hong Kong, y negociaba los precios de la heroína que inundaría las calles de ciudades a miles de kilómetros de distancia. Ho Mong, por su impenetrabilidad, se convirtió en el lugar de encuentro preferido para la élite del crimen internacional. Líderes de las tríadas, intermediarios corsos y representantes de sindicatos estadounidenses viajaban en secreto a este rincón perdido del mapa. Llegaban en helicóptero o a través de rutas clandestinas por la selva tailandesa, sabiendo que dentro de los dominios de Kun Sa estaban más seguros que en cualquier otro lugar del mundo. Las negociaciones más delicadas a menudo tenían lugar en el escenario más surrealista: el campo de golf. Bajo el sol tropical, mientras caminaban por los fairways impecablemente cuidados, se cerraban acuerdos por toneladas de heroína. El contraste era absoluto. La calma y la etiqueta de un juego de caballeros servían de telón de fondo para transacciones que sembrarían la muerte y la miseria a escala global. Las noches en Ho Mong estaban reservadas para las demostraciones de poder. Kun Sa organizaba opulentas cenas y fiestas en las que el alcohol de contrabando fluía libremente y se servían manjares exóticos. Pero estos eventos no eran celebraciones genuinas, eran teatros estratégicos, diseñados para impresionar a los visitantes, evaluar la lealtad de sus comandantes y reafirmar su estatus de rey. La tensión bajo la superficie de estas festividades era palpable. Kun Sa observaba todo desde su asiento de honor. Un comentario fuera de lugar, una mirada equivocada, una ausencia injustificada. Todo era registrado y analizado. Era en estas reuniones donde se forjaban alianzas y se sellaban destinos, a menudo sin que la víctima lo supiera hasta que era demasiado tarde. Para mantener el orden interno, el complejo operaba su propio sistema de justicia. Pequeñas prisiones y salas de interrogatorio estaban ocultas a la vista. Las cortes marciales, presididas por los oficiales de mayor confianza de Kun Sa, dictaban sentencias sin apelación. La justicia no era ciega, era una herramienta para mantener el control absoluto. En los espacios más oscuros del complejo, como los sótanos de edificios administrativos o búnkeres secretos, la lealtad se ponía a prueba de maneras más brutales. Los sospechosos de espionaje, los desertores o aquellos que desafiaban su autoridad eran sometidos a interrogatorios de los que pocos salían indemnes. El hospital que salvaba vidas en la superficie también ocultaba lugares donde se infligía un dolor inimaginable. El castigo por la traición era la aniquilación. Las ejecuciones se llevaban a cabo en secreto, a menudo en las profundidades de la jungla que rodeaba el valle. Los cuerpos simplemente desaparecían, convirtiéndose en un rumor, una historia de advertencia que se susurraba en los cuarteles y que garantizaba una obediencia basada en el terror. A pesar de su poder omnímodo, Kun Sa vivía como un prisionero de su propia paranoia. Confiaba plenamente en un círculo increíblemente reducido de familiares y lugartenientes de toda la vida. Veía amenazas potenciales en todas partes. La fortaleza que había construido para mantener a sus enemigos fuera se había convertido en un laberinto psicológico que lo mantenía a él dentro. La riqueza del imperio no estaba en bancos suizos, sino bajo sus pies.
Se rumoreaba que una red de búnkeres subterráneos albergaba el tesoro del narcoestado, toneladas de lingotes de oro, montañas de billetes de $100 y reservas estratégicas de opio crudo, el verdadero respaldo de su economía. Ho Mong era su Fort Knox personal. El flujo de dinero era una operación logística tan compleja como el tráfico de drogas. El efectivo, empaquetado al vacío, cruzaba la frontera tailandesa en caravanas de mulas o en compartimentos ocultos de camiones. Este era el primer y más vulnerable paso en el proceso de lavar la sangre del dinero. Una vez en Tailandia, el efectivo se inyectaba en la economía a través de una red de empresas fachada en Chiang Mai y Bangkok. Joyerías, empresas de construcción, hoteles y agencias de importación y exportación actuaban como lavadoras industriales, transformando los beneficios de la heroína en activos aparentemente legítimos. Este mecanismo no podría haber funcionado sin una profunda red de corrupción. Kun Sa tenía en su nómina a altos mandos del ejército y la policía tailandesa, así como a funcionarios gubernamentales. A cambio de sobornos masivos, estas figuras clave hacían la vista gorda, le proporcionaban protección y aseguraban que sus operaciones de lavado de dinero fluyeran sin obstáculos. En el apogeo de su reinado, Kun Sa se sentía invencible. Había construido un ejército, fundado una ciudad, amasado una fortuna incalculable y mantenido a raya al gobierno birmano durante décadas. El mundo lo llamaba el príncipe de la muerte, pero dentro de los muros de Ho Mong, él era simplemente el rey. Su aislamiento físico reforzaba esta percepción de omnipotencia. Rara vez abandonaba el valle, que se había convertido en la totalidad de su universo. Dentro de sus fronteras, su palabra era ley y su poder absoluto. Pero esta desconexión también lo cegaba a las cambiantes alianzas y presiones del mundo exterior. La fortaleza era, en última instancia, la paradoja central de su existencia. Los mismos muros, las mismas defensas y los mismos anillos de seguridad que garantizaban su poder y lo protegían de sus enemigos, también lo encerraban. Era un monarca absoluto de un reino de unos pocos kilómetros cuadrados, un prisionero en el palacio que él mismo había diseñado. Y mientras el imperio parecía brillar con una fuerza inquebrantable, en sus cimientos invisibles comenzaban a formarse fisuras. La presión internacional, la creciente frustración de sus propios seguidores y la naturaleza insostenible de su doble juego estaban generando tensiones subterráneas. La estructura de concreto era perfecta, pero el terreno moral sobre el que se asentaba comenzaba, lenta e imperceptiblemente, a temblar. Ningún imperio, por más sólido que parezca su concreto, está construido para resistir la erosión del tiempo y la traición. Para el reino de Kun Sa, el primer temblor no provino de un asalto frontal, sino de un cambio tectónico en el panorama geopolítico global. El fin de la Guerra Fría silenció los tambores ideológicos que le habían servido de escudo. Su máscara de guerrero anticomunista, tan cuidadosamente cultivada, se desvaneció, dejando al descubierto el rostro que siempre estuvo debajo, el del narcotraficante más grande del mundo. El mundo, reorganizado bajo un nuevo orden, ya no necesitaba peones ambiguos en selvas lejanas. La utilidad estratégica de Kun Sa se evaporó y la paciencia de las potencias occidentales se agotó con ella. Washington, que alguna vez lo vio como una posible barrera contra la expansión comunista en el sudeste asiático, ahora lo redesignó como el enemigo público número 1 en su declarada guerra contra las drogas. La primera grieta visible en la fortaleza de Ho Mong no fue causada por una bomba, sino por un documento legal. Una acusación formal emitida por un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York,
Lo acusaba de conspirar para importar más de 1.000 toneladas de heroína a los Estados Unidos. Junto con la acusación, llegó una recompensa de $2 millones por su cabeza. De repente, los muros de su valle ya no parecían tan altos. El largo brazo de la justicia internacional había encontrado su dirección. Dentro del complejo, la noticia fue recibida con una calculada muestra de desdén. Kun Sa organizó una conferencia de prensa, burlándose de la oferta y declarando que su lucha era política, no criminal. Pero tras la fachada de la arrogancia, una nueva corriente de ansiedad comenzó a filtrarse por los pasillos. El mundo exterior, que durante tanto tiempo había sido solo un mercado y un espectador, se estaba convirtiendo en un cazador activo. Sin embargo, la amenaza más letal no se estaba gestando en Washington ni en Rangún, sino en el corazón mismo de su propio ejército. Las semillas de la disidencia, plantadas años atrás, comenzaron a germinar en el fértil suelo de la desilusión. La narrativa de la Revolución Shan, que había inspirado a miles a tomar las armas, sonaba cada vez más hueca. Los soldados veteranos y los comandantes más idealistas comenzaron a cuestionar el propósito de su lucha. Veían la inmensa riqueza generada por el imperio de la heroína, los vehículos de lujo, el campo de golf, pero veían poco progreso tangible hacia la creación de un Estado Shan independiente. La causa se había convertido en una excusa, el narcotráfico en el verdadero objetivo. El complejo de Hmong, que debía ser la capital de una nueva nación, se sentía cada vez más como la sede corporativa de una empresa criminal. La opulencia controlada del liderazgo contrastaba con la dura realidad de los soldados en el frente, que morían no por la libertad, sino por proteger las caravanas de opio que hacían a su líder inmensamente rico. Esta creciente fractura ideológica encontró a su catalizador en un hombre, el coronel Jod-suk, uno de los comandantes de campo más respetados y leales de Kun Sa. Jod-suk encarnaba el espíritu nacionalista original del movimiento. Durante años, había observado con creciente amargura cómo la revolución se convertía en un negocio. En 1995, la tensión finalmente se rompió. En un acto de rebelión que sacudió los cimientos del imperio, Jod-suk lideró una facción masiva del Mong Thai Army en un motín. No fue una batalla ruidosa, sino una secesión silenciosa y devastadora. Miles de los soldados más experimentados simplemente abandonaron sus puestos, tomaron sus armas y se marcharon para formar un nuevo grupo, el Shan State Army South. La traición fue un golpe del que Kun Sa nunca se recuperaría por completo. Perdió casi la mitad de su fuerza militar de un solo golpe, pero la pérdida fue más profunda que los números. Perdió la legitimidad de su causa. La rebelión de sus propios hombres expuso su narrativa revolucionaria como el fraude que era. El nuevo ejército de Jod-suk se convirtió en un enemigo formidable, y quizás el más peligroso de todos. Conocían la geografía, las tácticas, las rutas secretas y las debilidades internas de Kun Sa. Eran un espejo oscuro de su propio ejército, luchando ahora no solo contra el gobierno birmano, sino también contra el hombre al que acusaban de haber secuestrado su revolución. Dentro de Hmong, la paranoia, que siempre había sido una corriente subterránea, se convirtió en una inundación. Kun Sa comenzó a ver traidores en cada sombra. La confianza, el pegamento que mantenía unido a su círculo íntimo, se disolvió. Cada comandante que quedaba era ahora un sospechoso potencial. Cada palabra era analizada en busca de un doble sentido. El ejército birmano, el Tatmadaw, observó esta implosión con un interés depredador. La división interna de su adversario más poderoso era la oportunidad que habían estado esperando durante décadas.
Sintiendo la debilidad, lanzaron las ofensivas militares más grandes y coordinadas hasta la fecha contra las posiciones del Mong Tai Army. Por primera vez, el sonido de la artillería pesada comenzó a oírse con regularidad en el valle de Homong. Los ecos de las explosiones rebotaban en las montañas circundantes, un recordatorio constante de que el santuario ya no era seguro. Las explosiones lejanas eran como el crujido de un glaciar, el sonido de un mundo que se estaba desmoronando. El complejo, diseñado como una fortaleza inexpugnable, comenzó a sentirse como una trampa. Estaba sitiado por el ejército birmano desde el exterior y carcomido por la desconfianza y la traición desde el interior. Las mismas montañas que ofrecían protección ahora servían para encerrarlo, convirtiendo el valle en una jaula geográfica. La atmósfera dentro de los muros cambió irrevocablemente. La normalidad coreografiada se desvaneció, reemplazada por una tensión palpable. Los desfiles militares cesaron, las fiestas opulentas terminaron. El silencio en la explanada central era ahora pesado, cargado de miedo e incertidumbre. Las miradas entre los soldados ya no eran de camaradería, sino de sospecha. Desde su centro de mando, Kun Sa, el rey en su castillo, ahora parecía un prisionero. Los mapas en sus paredes, que antes mostraban un imperio en expansión, ahora eran un tapiz de territorios perdidos y frentes que se derrumbaban. Las antenas parabólicas que le traían noticias del mundo ahora solo transmitían informes de su propia decadencia. La fachada de concreto de Homong permanecía intacta. Sus edificios aún se erguían desafiantes bajo el sol tropical. Pero las grietas no estaban en las paredes, sino en los hombres que las habitaban. La estructura de poder, una vez monolítica, se había fracturado desde adentro. El colapso ya no era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. El gran reino de la jungla estaba empezando a devorarse a sí mismo. El fin no llegó con la furia de un asalto al amanecer, ni con el estruendo de los helicópteros rasgando el cielo del valle. Llegó con el silencio helado de la estrategia, con una pluma firmando un documento en una sala lejana. Acorralado entre el ejército birmano, la rebelión de sus propios hombres y la inminente amenaza de la extradición a Estados Unidos, Kun Sa, el estratega consumado, jugó su última carta. No fue un movimiento de conquista, sino de supervivencia. Negoció su rendición con la misma junta militar a la que había desafiado durante 3 décadas. El acuerdo fue un monumento al pragmatismo cínico, una transacción en la que cada parte obtenía lo que más valoraba. Kun Sa entregaría su ejército, su arsenal y el control total de su territorio. A cambio, el gobierno birmano le concedería amnistía y, crucialmente, una garantía de que jamás sería entregado a la justicia estadounidense. Su reino a cambio de su vida. En enero de 1996, la maquinaria de la capitulación se puso en marcha. Las primeras columnas del Tatmadaw, el ejército birmano, cruzaron el umbral del valle de Homong. No entraron como una fuerza de asalto rompiendo las puertas, sino como los liquidadores de una empresa en quiebra, avanzando con una calma ominosa por las mismas avenidas diseñadas para repelerlos. El aire, que una vez vibró con una autoridad indiscutible, ahora estaba denso con la quietud de la derrota. La gran explanada central, el teatro del poder de Kun Sa, fue preparada para su acto final y más humillante. Miles de soldados del Mong Tai Army, su otrora invencible ejército, se congregaron por última vez. Sus rostros eran un lienzo de emociones contradictorias. La confusión de los reclutas jóvenes, el resentimiento amargo de los veteranos y la resignación vacía de quienes sabían que el juego había terminado. El clímax de la ruina no fue una explosión, sino un sonido,
el cláter metálico y discordante de miles de rifles de asalto, morteros y ametralladoras arrojados sobre montones que crecían como piras funerarias de acero. Cada arma que caía al suelo era un ladrillo arrancado de los cimientos del imperio, el sonido seco y repetitivo de un poder que se desmantelaba a sí mismo. La bandera del Mountain Army, con su tigre desafiante, fue arriada lentamente del mástil principal. Fue un descenso agónico, la caída de un sueño de soberanía. En su lugar, la bandera de Myanmar fue izada, sus colores extraños y hostiles contra el cielo del valle. Fue un acto de conquista sin una sola bala disparada, una victoria simbólica que valía más que cualquier batalla. Kun Sa, el rey depuesto, observó la ceremonia desde una plataforma elevada. Su rostro era una máscara de impasibilidad, un estudio de control que no revelaba nada del cataclismo que se desarrollaba en su interior. Ya no era un monarca presidiendo un desfile, sino un activo que estaba siendo liquidado, una pieza de cambio en un juego geopolítico mucho más grande. Una vez concluida la farsa ceremonial, comenzó el verdadero desmantelamiento. Los soldados birmanos, que durante años solo habían podido soñar con penetrar esta fortaleza, se dispersaron por el complejo. No fue un registro metódico en busca de pruebas, sino el inicio de un saqueo lento y exhaustivo, el pillaje de los vencedores. La villa del líder, el núcleo impenetrable del sistema nervioso del imperio, fue violada. Sus puertas se abrieron para los nuevos amos. La calculada austeridad de sus habitaciones fue profanada mientras los soldados buscaban las legendarias bóvedas de oro y efectivo. Los muros, diseñados para proteger secretos, ahora eran sondeados para revelarlos. Aunque los grandes tesoros nunca fueron encontrados, probablemente evacuados mucho antes, otros secretos fueron exhumados. Archivos, libros de contabilidad, mapas de rutas de contrabando y registros de comunicaciones fueron incautados. El complejo, silente durante tanto tiempo, fue forzado a confesar la anatomía de su empresa criminal en papel y tinta. Lo que no tenía valor para la inteligencia fue reclamado como botín de guerra. Los vehículos de lujo fueron arrancados de sus garajes, el mobiliario fue sacado de las residencias de los oficiales y cada edificio fue despojado de cualquier objeto de valor. La ciudadela estaba siendo desangrada, su riqueza material extraída como el veneno de una serpiente. Mientras tanto, la población civil de Ho Mong, las miles de familias que habían vivido bajo la protección y el control del narcoestado, se enfrentaban a un futuro incierto. Su mundo se había evaporado de la noche a la mañana. Lentamente, en pequeños grupos, comenzaron un éxodo silencioso, abandonando el valle que había sido su hogar y su prisión. La decadencia comenzó casi de inmediato. La disciplina que había mantenido el complejo en un estado impecable se desvaneció. La hierba del campo de golf, privada de su cuidado obsesivo, comenzó su inexorable reconquista. El polvo empezó a acumularse en los pasillos de los edificios vacíos, y las primeras enredaderas se aferraron a las paredes, probando la resistencia del concreto. La imagen final del colapso fue la partida de Kun Sa. No fue arrastrado en cadenas ni humillado públicamente. Fue escoltado fuera de su valle por oficiales del ejército birmano, en un convoy que lo llevaría a su exilio dorado en Rangún. Abandonó la manifestación física de su voluntad, el reino que había construido de la nada, sabiendo que nunca más volvería a verlo. Tras su partida, un nuevo tipo de silencio se apoderó de Ho Mong. Ya no era el silencio tenso y controlado de una dictadura militar, sino el silencio hueco y vacío del abandono. La estructura de concreto del imperio permanecía, un esqueleto gigantesco blanqueándose bajo el sol, pero su espíritu se había ido, dejando solo el eco de un poder que se había rendido. El complejo ya no era una fortaleza,
sino una escena del crimen a escala urbana, un monumento a una ambición que había elegido la supervivencia por encima de la soberanía. Los muros que habían sido testigos de un poder absoluto, ahora solo reflejaban la fragilidad de todo lo que se construye sobre cimientos corruptos. La caída fue tan metódica como su construcción, un proceso de desintegración que culminó en este abandono. Quedaba la pregunta de si el verdadero poder reside en lo que se puede construir con concreto y acero, o en aquello que logra sobrevivir cuando los muros inevitablemente se derrumban. Si estas reflexiones sobre la naturaleza del poder le interesan, suscríbase para seguir explorando las ruinas de otros imperios caídos. El eco de la rendición se desvaneció, reemplazado por un silencio más profundo, el silencio del olvido. Hoy, el Valle de Jomong es un mausoleo a cielo abierto, un testamento de concreto siendo lentamente digerido por la jungla. La naturaleza, el único soberano que nunca fue depuesto, ha reanudado su metódica reconquista. Las enredaderas se aferran a las fachadas como venas verdes, inyectando vida y decadencia en el mismo acto, mientras las raíces de los árboles levantan los cimientos del poder con una paciencia geológica. Caminar por sus calles vacías es transitar por el esqueleto de un sueño. El hospital, donde se salvaban vidas para perpetuar un negocio de muerte, es ahora una cáscara hueca, sus salas de operaciones expuestas a las lluvias monzónicas. Las escuelas, donde una generación fue adoctrinada en una lealtad forjada con heroína, están silenciosas, sus pupitres oxidados y volcados como si los alumnos hubieran huido de una lección final y terrible. La villa del líder, el cerebro del imperio, permanece en el centro, violada y vacía. Sus ventanas son cuencas que miran hacia un dominio perdido. El interior, despojado de todo, revela la arquitectura de la paranoia en su forma más pura. Es un espacio diseñado no para vivir, sino para sobrevivir, un búnker psicológico cuyo ocupante hace mucho tiempo que se fue, dejando tras de sí solo el frío de las paredes desnudas. El campo de golf, esa absurda declaración de poder, es quizás la ruina más elocuente. La hierba salvaje ha borrado la distinción entre el green y la selva, y los búnkeres de arena son ahora charcos de agua estancada donde anidan los insectos. Es un monumento a la futilidad, la prueba de que ni la riqueza más desmedida puede domesticar permanentemente el caos del que nació. Y el arquitecto de todo esto, el príncipe próspero, Kun Sa, ¿cuál fue su ruina? No hubo una celda en Brooklyn, ni un juicio televisado, ni una muerte violenta en un tiroteo. Su final fue la ironía más amarga de toda esta historia. Tras su rendición, fue trasladado a Rangún, la capital, donde vivió el resto de sus días en un confortable arresto domiciliario. Su prisión fue una lujosa villa junto a un lago, rodeado de su familia y de la riqueza que había logrado conservar. Se convirtió en un empresario, invirtiendo en negocios legítimos, un fantasma del pasado que se movía en los círculos de la élite de Myanmar. El príncipe de la muerte se retiró como un patriarca de negocios, muriendo de causas naturales en su cama en 2007. Su imperio se convirtió en polvo, pero él no. Sobrevivió a su propia creación. Su castigo fue verla desmoronarse desde la comodidad de un exilio dorado. No hubo justicia para los millones de vidas destruidas por la heroína que fluía desde su valle. Su final no fue una condena, sino una transacción, la última y más exitosa negociación de su vida. El complejo de Jomong, por lo tanto, no es solo la ruina de un narcoestado, es el monumento a una impunidad. Cada viga oxidada y cada muro agrietado gritan una verdad incómoda sobre la naturaleza del poder y la justicia, que a veces los monstruos no son abatidos, sino que simplemente se retiran cuando el juego ya no les favorece.
Los 10.000 habitantes de esta ciudadela se dispersaron como semillas al viento. Los soldados leales, los ideólogos y las familias que una vez formaron una nación en miniatura, se desvanecieron de nuevo en la niebla de la historia del estado de Shan, sus lealtades atomizadas, su propósito disuelto. La gran maquinaria humana que dio vida a estos muros se desintegró, dejando solo el concreto. Así, la historia regresa a su punto de partida, a un valle en las profundidades de Myanmar, donde la jungla devora los vestigios de una ambición desmedida. El ciclo se completa. La tierra, que fue forzada a producir un veneno para financiar la construcción de estos muros, ahora usa su propia vitalidad para derribarlos, reclamando el espacio con una indiferencia absoluta. Las ruinas de Homong permanecen como la evidencia física de un imperio que se creía eterno. Son el resultado final de una ecuación donde la megalomanía, multiplicada por una violencia estratégica, inevitablemente da como resultado el silencio. Pero la pregunta que flota en el aire denso y húmedo del valle es más inquietante que la propia decadencia. Si un imperio se derrumba, pero su arquitecto muere en paz, ¿realmente ha caído? ¿O simplemente ha cambiado de forma, dejando tras de sí un monumento de piedra que nos obliga a cuestionar qué es más perdurable, el concreto de una fortaleza o el eco de la impunidad? Si historias como esta le hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbase para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.